Hemos estado hablando acerca de Abraham, hermanos, durante ya algunos domingos. Abraham, el amigo de Dios, precisamente un hombre de fe, un hombre que no solo creía en Dios, sino que lo más importante, hermano, y que eso es la fe, es creer en Dios y creerle a Dios. No solamente es decir, no, pues yo sé que Dios existe, sino saber que las promesas, que lo que Dios habla, que Dios, tenemos un Dios poderoso, ¿sí? Y que Él habla cosas y que cuando Él dice algo, lo cumple. Y eso es lo que nosotros debemos de vivir día a día. Y esto es lo que hombres como Abraham, hombres de fe, vivían, hermanos, ¿sí? Recordemos que Abraham, aunque era un hombre de fe en Dios, venía de una familia que se dedicaba a construir figuritas de, pues, ¿qué le diríamos ahorita? De santos, de virgencitas, yo no sé si hasta amuletos para la buena suerte, porque ahorita si usted va al centro, se encuentra ahí tirados en la banqueta, en el piso, con una sabanita blanca, algún hippie, algún chamaco o chamaca vestida de hippie que vende piedritas verdes y azules y cadenitas de, no sé, piedras de cuarzo, no sé qué sean, y que tú les preguntas, ¿y para qué? No, con esto se te van a alejar las malas vibras, con esto es para protegerte de la envidia. Todo eso, hermanos, es la fe que pone el hombre en cualquier cosa menos en Dios. Y nosotros hemos puesto nuestra fe en Él. Y el padre de Abraham se dedicaba a construir todo ese tipo de cosas. Pero un día Dios le habla a Abraham y le dice que salga de su tierra y de su parentela. Y hoy quiero tocar un tema muy hermoso que yo considero que trae riquezas al alma, hermano. Trae riqueza al alma de cada uno de nosotros. A pesar de que Abraham hizo cosas que no debía de haber hecho, obedeció a medias muchas cosas que Dios le dijo, tomó decisiones equivocadas y vinieron las consecuencias, pero a pesar de todo eso, Dios no se movió. Dios permaneció fiel, hermanos, con Abraham. Y eso es algo que quiero recalcar, ¿sí? Recordemos que el domingo pasado hablamos de cómo Abraham con su esposa Sarai literalmente salen corridos de Egipto. ¿Se acuerdan que se fueron a Egipto porque comenzó un hambre? Comenzaron los problemas. Y cuando comienzan los problemas, hermanos, nuestra tendencia muchas veces es poner nuestra mirada en las cosas del mundo, en lugar de enfocarnos y para pedir la dirección de Dios. Hablar con Dios de los problemas, hablar con Dios de las situaciones que vivimos, sea cual sea. Y eso es algo que Abraham no tomó en cuenta y tuvo consecuencias. Se fue a Egipto, ¿sí? Y el domingo pasado hablamos de todo esto, pero después de que salen de Egipto, Dios los lleva de nuevo a la tierra que le había prometido Dios a Abraham. Y le dice lo siguiente, ahí en Génesis capítulo 13. Génesis 13. Génesis 13, 14. Verso 14. Ya Abraham había salido de Egipto y estaba de nueva cuenta en el lugar donde jamás se había de haber movido, en la tierra que Dios le dijo que estuviera, la tierra de Canaán. Génesis 13, 14. Y Jehová dijo a Abraham, y quiero que observe un detalle del cual no vamos a hablar todavía, pero checa usted cómo está escrito Abraham. ¿Qué le falta? ¿Verdad que sí? No creo que sea un error ortográfico de la palabra de Dios. Esto tiene un porqué que vamos a ver más adelante. Solamente quiero que lo tenga presente. Ya sea en esta o en el próximo domingo, vamos a ver
porque más adelante Abraham ya viene con H y con otra A, ¿sí? Pero ahorita aquí es Abraham, ahora sí que a secas. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. Verso 15. Porque toda la tierra que ves la daré a ti, ¿y a quién? A tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Todo esto está muy bonito, hermanos, pero existía un pequeñísimo detalle. Dios le estaba dando una promesa acerca de la descendencia o de su descendencia a Abraham, pero resulta que Abraham no tenía hijos. ¿Cómo era posible que Dios estuviera prometiéndole algo sin que hubiera una lógica de decir, ok, me está prometiendo y me está bendiciendo a mis hijos? ¿Se acuerda cuando Noé fue bendecido junto con sus hijos? Lo hablamos hace algunos domingos. Y Dios y Jehová bendijo a Noé y a sus hijos. O sea, la descendencia estaba bendecida. Gloria a Dios. Pero aquí Dios, fíjate lo que estaba probando en el corazón de Abraham. Estaba bendiciendo Dios, declarando bendición sobre los hijos y de los hijos de los hijos de los hijos de Abraham. Y Abraham no tenía hijos. Y algo todavía más difícil: Sarai era estéril. No creo que tenía hijos porque, todavía no, vamos a esperar unos años más, la planificación familiar. No. No tenía hijos porque Sarai, la esposa de Abraham, era estéril. Dios estaba dando una promesa encima de algo que era imposible para el hombre. Como muchas cosas que enfrentamos y que las vemos y decimos, es que es prácticamente imposible. Pero cuando Dios, hermanos, ¿sí?, promete algo, no importa que exista o que no exista, el Señor va a hacer que se realice, ¿sí? En Génesis, hermanos, capítulo 15, versículo 1, volvemos a ver cómo Dios le hace las promesas a Abraham y vuelve a recordarle o a repetirle a Abraham, porque cada vez que Dios le prometía algo, ¿sí?, Dios le prometía y le decía, voy a bendecir tu descendencia. Y este tipo de promesas Abraham la recibió 2, 3, 4 veces, en varias ocasiones, y siempre le decía, te voy a bendecir y voy a hacer esto y voy a hacer aquello, y tu descendencia. Y oye Dios, pero ¿no habrás notado que no tengo hijos? O sea, ¿que acaso no te has dado cuenta? ¿Se te olvidó que no me has dado hijos? Y tú estás, cada vez que me prometes algo que parece imposible o que es imposible, ¿sí? A lo mejor te equivocaste, a lo mejor estás confundiéndome con otra persona, Dios. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Cuando Dios ha hablado algo, cuando Dios pone algo en tu corazón, una palabra en tu corazón, porque a veces Dios nos da una impresión de lo que Él quiere hablar a través de una predicación, ¿sí?, a través de cuando estás en tu tiempo de lectura en la palabra de Dios y Dios te habla, o a través de cuando estás orando, ¿sí? Y Dios habla a tu vida y te dice, voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello en tu vida, en la vida de los tuyos, en tu hogar, con tu descendencia, etc. Y lo escuchamos nosotros y resulta que es en el momento en el que menos pareciera posible eso. Pero a Dios le gusta hacer eso, ¿sabe por qué? Para manifestar su poder y para que no quepa duda que el que hizo las cosas fue Él. Y que solamente Él reciba la gloria de todo. ¿Cuántos hemos vivido cosas, hermanos, imposibles y que Dios las ha hecho posibles? ¿Cuántos hemos vivido, hermanos, en nuestro cuerpo sanidades
en la familia situaciones, problemas, en la economía de repente no sabes ni cómo, pero sí sabes quién fue Dios el que te suplió. No importa la situación que tú estés pasando, ¿sí? Tenemos Padre en el cielo. Y ese Padre en el cielo es más grande que cualquier cosa imposible. Y yo no sé por qué a Dios le gusta comprometerse en aquellas cosas que son imposibles para el hombre. Tal vez no lo alcanzo yo a entender, pero yo creo que es para llevarse toda la gloria y que no quepa la menor duda de que lo que se hizo, lo hizo Él solamente. Vamos a Génesis 15, verso 1 al 6. ¿Qué dice ahí en el encabezado? Dios promete a Abraham un hijo. Todavía aparece Abraham sin H. Chequen estos detalles, Verso 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera, o sea, en gran manera, grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? O sea, yo creo que Abraham como que ya dijo: oye, Dios, pues tú me estás hable y hable diciendo que mi descendencia. Y la primera reacción de Abraham, cuando Dios lo bendice, es como que hacerle ver: Dios, tú me estás diciendo, pero ¿qué me darás? O sea, ¿cómo es posible que me des todo eso siendo que no me has dado ni un hijo? Esa es la idea de lo que le está diciendo Abraham, ¿sí? Le dice: así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese damaseño Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, o sea, descendencia, hijos, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. ¿Por qué dice esto Abraham? Porque esa era la costumbre, ¿sí? Si Abraham no llegaba a tener hijos, uno de los hijos de alguna de sus esclavas o esclavos, ¿sí?, iba a recibir la herencia de Abraham cuando él muriera. Esa era la usanza, era lo que se acostumbraba en aquel tiempo. Entonces por eso menciona a Eliezer. Eliezer era siervo de Abraham. Seguimos en el verso 3. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este. O sea, Eliezer no va a ser del que te estoy hablando. Eliezer no va a ser el que va a heredar esta promesa, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Verso 6, y este es un verso clave, hermano, para usted y para mí. ¿Qué hizo Abraham? Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Dios estaba hablando de cosas imposibles. Abraham ya era muy grande de edad, y Sarai también. No estaban ya a tiempo ni en edad reproductiva. Era imposible que tuvieran un hijo. Ya eran ancianos, ya eran viejos para eso. Y Dios parecía que estaba ahí dándole y machacando y otra vez, y le decía algo Dios de cualquier cosa: y tu descendencia. Y Dios le hablaba de otra cosa y le volvió a decir: pero tu descendencia, Abraham. Como que Dios estaba tocando el punto, ahora sí que tocando la llaga, ¿sí?, de Abraham. ¿Creen que no le podía a Abraham escuchar cada vez que alguien le decía: oye, ¿y tus hijos? No, pues no tengo. ¿Creen que no le podía eso?
Pues imagínense, Dios, cada vez que hablaba con él, sacaba a la conversación ese detalle. Hasta que en el capítulo 15, ya Abraham reacciona, ¿sí? Y lo primero que le dice: Señor, pero ¿qué me darás, siendo que ando sin hijo? Y luego todavía más adelante, en el verso 3, dijo también Abraham, otra vez: mira que no me has dado prole. O sea, vuelve otra vez Abraham al tema, ¿sí? Pero Dios le había dado esa promesa. Y algo bien importante, verso 6, y subráyalo. Si tú acostumbras a subrayar tu Biblia, subraya esto: y creyó a Jehová. Abraham le creyó a Dios, algo que era humanamente imposible, pero Abraham lo creyó. Y lo más hermoso, Dios lo tomó por justicia. No pasó desapercibida esa fe delante de Dios. Y los años comenzaron a pasar, hermanos, después de esta promesa. Ya habían pasado varios años desde que Dios le había prometido la primera vez, ¿sí? Ya había pasado lo de Egipto, ya había pasado muchas cosas. Y Dios ya se lo había prometido. Pero después de varios años, Dios vuelve otra vez a darle esta promesa. Pero ya habían pasado años y Abraham y Sarai envejecían. Y la promesa de un hijo de ambos parecía cada vez más lejana, más imposible de que sucediera, ¿sí? Y Abraham, igual que muchas veces nosotros nos sucede, permitió que las dudas y la ansiedad de su esposa lo convencieran de intentar ayudar a Dios, ¿sí? Y dijeron: bueno, pues a lo mejor Dios se le olvidó, a lo mejor Dios me dijo que me va a dar un hijo, pues a lo mejor yo no he entendido bien y tengo que hacer algo. Las instrucciones de Dios habían sido muy claras. ¿Dios le pidió a Abraham que hiciera algo? No. ¿Qué era lo único que Dios solicitaba de Abraham? Que le creyera, ¿sí? La promesa de Dios, hermanos, a veces se tarda, pero llega. Y Abraham, hermanos, hizo algo, volvió a hacer algo que no debía de haber hecho y que trajo consecuencias que se sufren hasta el día de hoy. Capítulo 16. Vamos a leer esto, pero mientras que lo estamos leyendo, quiero que me digas dónde Dios le dijo que hiciera esto que hizo Abraham en el capítulo 16. ¿Por qué lo hizo Abraham? ¿Sí? Dios le dijo anteriormente: te voy a dar un hijo que va a ser hijo tuyo y de tu mujer. O sea, ustedes van a concebir un hijo. Eso fue en el capítulo 15 y antes. Verso 16. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, o sea, la esposa le dice a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Esto significa, hermanos, ¿sí?, que ellos tuvieran relaciones íntimas para que la sierva Agar, que era egipcia, quedara embarazada de Abraham. A eso se refiere. Que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Era una usanza que cuando las mujeres ricas tenían a sus siervas, y cuando ellas no podían tener hijos, ¿sí?, hacían que el marido estuviera con la sierva, con la criada, con la que limpiaba la casa, con la que se encargaba de todo ahí, para que ella quedara embarazada, ¿sí?, de su esposo, y ese hijo lo adoptaban como propio. ¿Cuántas hermanas son bíblicas y quisieran están dispuestas a hacer ese tipo de cosas? La verdad que no, ya no procede, eso es del Antiguo Testamento.
Estamos claros en eso. ¿Sí? Entonces, le dice, lo que estamos leyendo, que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y aquí, hasta aquí no había problema. Sarai podía decir lo que ella quisiera, hermanos. Tal vez era una idea que se le vino a la mente y dijo, pues, puede ser una opción. Pero el problema comienza a partir de lo que vamos a leer. Dice, y atendió Abraham al ruego de Sarai, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, ¿sí?, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, ¿sí?, y cuando vio que había concebido, es decir, cuando se dio cuenta que estaba embarazada de Abraham, miraba con desprecio a su señora. O sea, Agar comenzó a ver así como, ¿sí?, a Sarai. Verso 5. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. O sea, ahora todo esto que estoy sufriendo es por tu culpa, Abraham. Mira nomás. ¿Quién salió con la grandísima idea de que Abraham tuviera relaciones para embarazar a la egipcia? Sarai. Ahorita voy para allá. No, si Abraham no se me va a escapar. Vámonos por partes. ¿Sí? Pero ya nomás vio Sarai que las cosas no salieron como ella pensaba, como ella esperaba. Se comenzó a crecer. Mujeres, ¿verdad que entre mujeres siempre hay cierta competencia? En los trabajos, entre vecinas, qué sé yo, de niñas, hermanas. ¿Sí? A ver quién, no sé, quién canta más, o quién en la escuela, quién hace algo mejor que las otras compañeras, quién llegó con mejor vestido. Hay una competencia muy fuerte entre mujeres siempre. Pero ¿a quién echa la culpa de su afrenta Sarai? ¿Sí? Ahorita vamos con Abraham, pero ¿quién fue la que tuvo la grandísima idea de hacer esto? Y ahora sí va con Abraham y le dice, mira, por tu culpa. ¿Sí? Ok, seguimos leyendo. Mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, o sea, embarazada, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Todavía se pone a ese punto Sarai con Abraham. Juzgue Jehová entre tú y yo, Abraham. O sea, ¿sí? Imagínate nada más, verso 6. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí, tu sierva está en tu mano. ¿Qué me vienes a decir a mí si es sierva tuya y tú fuiste la de la idea? Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai, ¿ahora quién afligía a quién? Ahora Sarai afligía a Agar, dice. Ella huyó de su presencia, o sea, Agar, la sierva egipcia, se fue, huyó. Verso 7. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora, regresa a tu señora, y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael. Subraya ahí el nombre del hijo de Abraham y Agar, el hijo de Abraham y la egipcia, la sierva de Sarai, Ismael. No olvide este nombre.
Dice, porque Jehová ha oído tu aflicción. Verso 12. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Verso 3. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. Así lo llamó Agar. He aquí está entre Cades y Bered. Verso 15. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham. Y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Y era Abraham de edad de ¿cuánto? 86 años. Cuando Agar dio a luz a Ismael. ¿Para qué estaba grandecito? No dice cuántos años tendría Agar. Tal vez tendría 20, 30, 40, no sabemos, ¿sí? Pero este es el hijo primogénito de Abraham. ¿Saben qué es el primogénito? El primero. ¿Ok? ¿Sabe cuál es la descendencia de Ismael? Todos los árabes que hay en el planeta. Los árabes, hermanos, son la descendencia de Ismael. ¿Sí? Por eso cuando en el verso 12 le dijo, y él será hombre fiero, o sea, está hablando de la descendencia, está hablando de los árabes, y su mano será contra todos. ¿A poco los árabes no están contra todos? Y la mano de todos contra él. ¿A poco no están todas las naciones contra los árabes? Ahí andan haciendo, matando. Uy, hermanos, una cosa terrible. Todo esto. ¿Sí? Por eso es que hasta el día de hoy los árabes siguen peleando en contra de el hijo de la promesa, que ahorita vamos a ver quién era. Ellos siguen diciendo, la tierra prometida es de nosotros, porque el hijo primogénito de Abraham, ¿quién fue? Ismael. ¿Qué dicen los árabes? Nosotros somos Ismael. A nosotros nos corresponde la tierra prometida. Y usted ve allá en la televisión, ¿sí? O en el internet, que ahí aventaron misiles y los de Israel respondieron. Y ha habido una guerra desde entonces, hermanos. ¿Sabe qué es lo que están peleando? Esto. La tierra prometida. Eso es lo que están peleando. Judíos contra árabes. Los árabes dicen, nos corresponde a nosotros. ¿Sí? Aquí podemos decir, pues a lo mejor es cierto, Ismael fue el primogénito, les corresponde a ellos la tierra prometida. Pero hay un detalle bien importante. Dios no reconoce en la Biblia a Ismael como el hijo de la promesa. Génesis 17, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Génesis 17, 15. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será ahora su nombre. Dios le cambió el nombre, ya no iba a ser Sarai. De aquí en adelante vamos a ver qué es Sara, ¿ok? Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces, ¿qué dice ahí? Abraham, ¿y qué le nota? Bueno, téngalo presente, ahorita no voy a explicar todo esto. Pero si se fija, ahorita nos dedicamos a unos versículos, un capítulo, donde nos explica el cambio, ¿sí? Del por qué esto. Ok.
Entonces Abraham se postró sobre su rostro y ¿qué hizo? ¿Por qué cree que se rió Abraham cuando Dios le dijo, voy a darles un hijo a ti y a Sara? Ya no va a ser Saraí, ahora va a ser Sara, porque la bendeciré. Sí, la bendeciré. Todavía se lo dijo así Dios. Y Abraham, yo creo que donde estaba postrado en tierra, ¿sí? Estaba como los chamacos en la escuela cuando están en el mesabanco, ¿verdad? Y pasó algo y están ahí risa y risa, no se quieren levantar para que nadie lo vea que se están riendo. ¿Sí? Dice que se rió y dijo en su corazón, o sea, no habló en Dios, solamente lo pensó. Y fíjense lo que pensó, dijo, a hombre de 100 años, ¿cuántos años tenía ya Abraham? 100 años, hermanos. ¿Ha de nacer un hijo? ¿Y Sara ya de cuántos? 90, le ganaba por 10 años a Abraham a Sara. ¿Ha de concebir? Algo más o menos así ha de haber hecho o dicho Abraham. ¿Sí? Verso 18. Y dijo Abraham a Dios, o sea, Dios le dijo, te voy a dar hijo con Saraí. Ya no va a ser Saraí, ahora va a ser Sara. Y la voy a bendecir con un hijo. Entonces Abraham escuchó eso, se ríe y le responde algo Abraham a Dios. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Subraya ahí el nombre del segundo hijo de Abraham, pero del primer hijo de su matrimonio. Y fíjate lo que dice, y confirmaré mi pacto con quién. O sea, eso de confirmaré es, y voy a cumplir mi pacto, lo que te he prometido desde hace años. Cada vez que te he dicho, y tu descendencia va a ser tan grande, y tu descendencia va a ser como la arena y ese es el pacto que Dios había hecho con Abraham. Cuando nació Ismael, Dios no hizo nada, bendijo a Ismael, ¿sí? Pero Dios hace una aclaración muy precisa aquí. Y le dice, y confirmaré mi pacto con él, con ese hijo, como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. ¿Sabe cuál es uno de los países más ricos de todo el planeta? ¿Dónde está todo el dinero, hermanos? Con los árabes. ¿Vale? Son los dueños de la mayor reserva de petróleo que hay. ¿Sí? Ahí en los Emiratos Árabes, ahí está la papa, hermanos. ¿Por qué? Porque es casualidad. No, porque Dios dijo, también los voy a bendecir. ¿Sí? Y los voy a multiplicar mucho en gran manera. Y luego dice, 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Eso, ok, lo voy a hacer con Ismael. Pero verso 21, mas yo estableceré mi pacto con Isaac. Por eso Isaac es llamado el hijo de la promesa y no Ismael. Que a pesar de que Dios tuvo misericordia y lo bendijo, ¿sí?, al que escogió Dios, ¿sí?, es al que originalmente tenía que haber sido desde un principio el primogénito de Abraham. Versículo 21, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará luz por estas mismas fechas, por este tiempo, el año que viene. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Hermanos, qué importante es entender que hay promesas de Dios a mediano y a largo plazo.
Nosotros vivimos en un momento de la tecnología donde todo lo queremos así. Llegas al Kentucky Fried Chicken, ¿sí? Ahí donde venden ese pollo con, ¿qué les gusta? ¿Cruji o receta secreta? ¿Sí? Y luego esos feos biscuits que los sacan mantequilla y que los abres a la mitad y les echas mermelada. Eso es nada después de que, ¿sí? Hasta 2 o 3 paquetitos de mermelada de fresa, ¿sí? Con una soda bien heladota en la orilla y unas papas bien buenas. Y luego de pilón, un cono doble de nieve. ¿Lo han probado? ¿Qué tal está? Y llegas en tu carro y estás haciendo ahí fila. ¿Cuánto se tardan en despacharte, hermano? Ellos tienen tiempo, Llegas y ya te están preparando lo que tú estás pidiendo. Es más, tú estás ahí hablando con el de la bocinita y allá ya están empacando todo. Tú das vuelta en el carro, ¿sí? Y para cuando llegas ahí, te dicen, buenas tardes, bienvenida a Kentucky Fried Chicken. Te abren la ventanita y... ¡ay! El aroma del pollo, ¿les ha tocado? ¿Sí? Y el fresquecito cuando estamos en tiempo de calor. Bien sabroso. Bajamos todos los vidrios para que entre todo lo que se pueda. Y luego te dan tu paquete. Inmediatamente. Queremos todo, hermanos, así. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? No, quiero una televisión. ¿Cuánto cuesta? 12,000 pesos. No tengo. Ah, no te preocupes. Ahorita te la puedes llevar. Nomás fírmame aquí. Todo rápido. Y ya vas con tu televisión aquí, ¿verdad? ¿Cuánto te costó? 12,000. Sí, vas a pagar 28,000 pesos, ¿verdad? Con todos los intereses que te va a cobrar. ¿Por qué? Porque nos gustan las cosas rápidas, hermanos. Dios no es alguien que hace las cosas a la manera de nosotros. Dios tiene procesos en los que Él nos mete para que seamos formados. Procesos en los que Él nos pone para que maduremos, hermano. ¿Sí? Y esos procesos no son instantáneos. Llevan tiempo. Y hay promesas de Dios que Él nos ha dado. Algunas son a corto plazo, pero la mayoría son a mediano o largo plazo. Abraham pasaron décadas, hermano. Décadas hasta que recibió la promesa. Más bien, no la promesa, el cumplimiento de la promesa que Dios le había dado. Qué desesperante. ¿Sabe cuántos años tenía Ismael cuando nació Isaac? 13. No crean que esto lo leímos así rápido. Ay, no, pues Isaac acababa de nacer y ahí estaban los dos bebés. No. ¿Alguien tiene 13 años aquí? Ángel. ¿Alguien tiene 13? Con confianza. 13. ¿Sí? Esa edad tenía cuando nació su medio hermano. 13 años. Ya estaba grande. Ya pensaba. Ya entendía la situación. ¿Sí? Y Dios, hermano. Abraham, obviamente, él cuando recibe esa instrucción ya específica que le dice, oye, le dice Dios, Abraham, pero es que el hijo en el que yo voy a cumplir lo que te prometí es un hijo de Sara y tuyo. Estaba diciendo, no es Ismael. Entonces, Abraham seguía siendo papá de Ismael. ¿Sí? Entonces, por eso Abraham le dice, pero no te olvides de Ismael. Y Dios le dice, no te preocupes, yo lo voy a bendecir y voy a hacer una gran nación. Y lo ha cumplido Dios. Los árabes, hermanos, están distribuidos. ¿Ha conocido usted algún árabe? No sé si se le haya tocado. ¿Sí ha conocido un árabe?
¿Mande? En los Estados Unidos te toca. ¿Cómo viven? En casitas de Infonavit. ¿Qué tal? ¿Verdad que sí? Yo no he conocido un árabe pobre, hermanos. Es más, una de las 2 o 3 personas más ricas, pero ricas, hermanos, de veras. No crea que rico es ay, no, yo vivo ahí en La Joya, es rico, o sea. No, hombre, debes la casa, ahí estás empeñado por todo lo que te queda tú y hasta tu tercera y cuarta generación. No, ricos, dueños de pozos petroleros, hermano. ¿Sí? Con propiedades en Europa, en Sudamérica, en Estados Unidos, en todas partes. ¿Sí? Era un árabe. Y ese árabe, él creía en Dios y él defendía. Me tocó alguna vez platicar con él, hombre ya muy, muy mayor de edad. Recuerdo que cuando él falleció, el funeral, olvídense, fue en una cosa. ¿Te acuerdas que fuimos? Sí. Yo ni sabía que existían ese tipo de capillas, hermano. Una cosa lujosísima. Dinero para aventar para arriba a toda la familia. ¿Por qué tenía todo esto? Porque Dios le dijo a Abraham: no me voy a olvidar de Ismael, yo le voy a bendecir, le voy a hacer que fructifique, va a haber bendición. Y hasta la fecha, hermanos, ha habido bendición. Y los judíos, hermanos, también. ¿Ha conocido algún judío? Igual, a lo mejor en Estados Unidos o aquí. ¿Hay muchos judíos aquí? Sí, en México hay muchos judíos, ¿sí? La mayoría entraron por allá, por el lado del Golfo de México. Y en Nuevo León está así de judíos, ¿sí? Por ejemplo, por este lado llegaron muchos franceses, llegaron muchos chinos, ¿sí? Todo lo que fue por el lado del Pacífico. Y por aquel lado hay muchos judíos. El dueño de la cervecería es judío. El dueño de la Coca-Cola es judío. El dueño de todo lo que tiene de los aceros, ¿sí?, es judío. Los hombres más ricos, los Garzazada, las familias más poderosas, la Zambrano, ¿sí? Muchos de todos ellos son judíos, hermanos. ¿Por qué creen? Porque Dios también bendijo su descendencia. Los Mendoza. Allá es muy común, hermanos. Mi bisabuelo vino en barco, ¿sí?, judío, 100% judío, ¿sí? El papá de mi abuela materna era judío 100%. Entonces, la mayoría de los de allá venimos de ascendencia de alguna manera judía. Estamos más revueltos que nada, ¿verdad? ¿Sí? Pero Dios, hermanos, está con su pueblo y la bendición de Él siempre está ahí. Ahora, Abraham, ¿qué errores cometió Abraham, hermanos? Si Dios ya le había dicho una promesa y él se adelantó. Les dije ahorita, pongan atención en lo que vamos a leer ahí en el capítulo 16, y nos regresamos, capítulo 16. ¿Qué errores cometió Abraham? Número 1, no se esperó. Y qué difícil es esperar, hermano. Yo tengo un grave problema con las esperas. Me ponen mal. Me empiezan a sudar las manos, los pies, me da comezón la cabeza, me falta el aire. ¿A qué horas? Esta fila no se mueve. ¿Sí? ¿Cuánto más? Ya tengo aquí 7 minutos. ¿De qué se trata esto? ¿Cuántos tienen un problema, hermanos, con esperar? ¿Sí? Vamos a hacer fila. ¿Y quién cree que hace fila? Mi esposa, ella es muy paciente. Mi amor, sí, ya sabe.
Yo me veo con los chamacos acá, haciendo otra cosa, y cuando ya me toca mi turno de lo que sea, sí, voy a tener, eso es verdad. Para lo que sea. ¿Cuántos comparten esta área? Que somos desesperados, amigos. No nos gusta estar perdiendo tiempo. Sentimos que necesito hacer algo. ¿Sí? Es difícil esperar, hermano. Y si es difícil esperar, cuando en tu mano tienes un numerito y dices, soy el 23 y van en el 15. Son 8 números. Son como 20 minutos. Señor, ayúdame. ¿Qué voy a hacer en 20 minutos? Si es difícil esperar en eso, hermano, que estamos viendo que ya avanzó uno y dices, se tardaron 5 minutos con este. Si somos impacientes y no sabemos esperar con eso, imagínate con lo que no vemos, hermanos, y que Dios nos habla. Abraham no veía nada. Y ya habían pasado muchos años. Y Sarai, ¿sí?, comenzó también a inquietarse. Verso 1 del capítulo 16, lo volvemos a leer, ahora vamos a ir analizando esto. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva y quizás ella tendré hijos de ella. ¿Sí? Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. ¿Cuántos errores encuentras ahí? Número 1, ya lo dijeron, no esperó a Abraham. Número 2, ¿qué otro error encuentras? Consultaron a Dios. Volvió a suceder lo mismo que con Egipto. Cuando Abraham se va a Egipto, le preguntó a Dios, ¿tomó en cuenta a Dios? No. Abraham toma una decisión, porque Abraham era el que tenía que decir sí o no. Sarai hizo y deshizo, y ella a lo mejor se desesperó, etcétera, etcétera. Pero, ¿de quién era la responsabilidad? De Abraham. En una familia, hermano, sea cristiano o no sea cristiano el varón, quien va a dar cuentas de lo que se haga o no se haga es el varón, hermano. Ay, pero mi viejo no es cristiano. Va a dar las mismas cuentas que los que somos cristianos. Soy divorciada, me dejó. Va a dar cuentas como si jamás se hubiera ido. Pero es que ya se divorció y pues ya no, delante de Dios, hermano. Dice la palabra que lo que Dios unió, ¿va a dar cuentas? ¿Sí? Ayer me preguntaba una chamaca y me decía, estamos hablando de lo de mayordomía y tocamos algunos temas. Y me decía, por ejemplo, si una chamaquita sufre violación y queda embarazada, ¿sí?, ¿será pecado delante de Dios que la niña regale a su bebé? Ya no digamos que lo aborte. O sea, es obvio que eso es un pecado. ¿Sí? ¿Será pecado delante de Dios que regale a su bebé? Yo les pregunté lo mismo que les pregunto a ustedes. ¿Usted qué cree? ¿Quién puso esa vida en el vientre de esa niña a pesar de que haya sido abusada sexualmente? ¿Quién dio esa vida? Dios. ¿Sabe cuántos matrimonios quieren tener hijos y no pueden? Por más que lo intenten. Y si Dios, a pesar de que haya sido en esa circunstancia, puso una vida, ¿quiénes son responsables por esa vida? ¿Y a quién les va a pedir cuentas Dios? ¿A la muchachita? ¿Y a quién más? ¿A quién? Que en este caso es el violador. Se va a ir y ni cuenta, a lo mejor se olvidó de que embarazó a esa chamaca. A lo mejor huye y nunca lo pescan. Pero cuando esté delante de la presencia de Dios, le va a pedir las mismas cuentas
que nos va a pedir a nosotros que conocemos a Dios y que estamos tratando de cuidar a nuestros hijos y guiarlos por el camino del Señor. Las mismas cuentas le va a pedir Dios a él. Y le va a decir, ¿por qué no te hiciste cargo? Pero es que yo no supe. Se fue tu problema, mijito. Le va a pedir las mismas cuentas, hermanos. En este caso, Abraham era el responsable, como lo fue Adán, allá en el huerto del Edén. Eva le dijo lo mismo. Oye, se me hace que hay que darle una ayudadita a Dios. Varones, la responsabilidad de lo que sucede en el hogar la tenemos, al final de cuentas, nosotros. La mujer tiene su responsabilidad. Si una familia está destruida, es responsabilidad, dice la palabra de Dios en Proverbios, que la mujer sabia y la necia, más específicamente, con sus propias manos la destruye. Yo una vez platicaba con mi esposa de esto y le decía, sí, es cierto, pero aún encima de esto, de la mujer, ¿quién viene siendo el responsable principal? Aún de que la mujer esté destruyendo su casa, ¿quién lo está permitiendo? El hombre. La mujer tiene su responsabilidad, lo dice la palabra de Dios, pero nosotros como varones también tenemos nuestra responsabilidad. Y Abraham, lo primero que hizo fue sacar a Dios de nueva cuenta de una decisión que él tomó y se le hizo fácil hacer lo que su mujer pensó que era lo correcto. Pero te pregunto una cosa, ¿con quién se arregló Dios? ¿Con quién habló Dios? ¿Dios con quién se arreglaba? En este caso, con Abraham. ¿Con quién se tenía que arreglar Abraham? Con Dios. ¿Quién te llamó a ti al camino del Señor Jesús? ¿Quién te escogió de donde andabas? Dios. ¿Con quién te tienes que arreglar, hermano? Con Él. Pero es que mi esposo me dice, es que mi esposa, es que mis hijos, es que mi mamá, es que mi papá, es que mis amigos, es que en el trabajo. ¿Con quién te tienes que arreglar? ¿A quién le vas a hacer caso? ¿Al que te escogió y te llamó? ¿Al que te ha dado promesas? ¿Sí? Y que tal vez ya te desesperaste y has dicho, pero es que yo no veo nada. ¿Vean cuánta gente se ha acercado con nosotros? Con mi esposa y conmigo. Vienen un año, 6 meses, un mes. A veces gente que tiene un mes. Y vienen a manera de reclamo a decirnos que no han visto un cambio en lo que en el problema que es la razón por la cual se acercaron a Dios. Tengo problemas con mi esposo porque es un alcohólico y ya tengo un mes viniendo a la iglesia y no veo ningún cambio. Con actitud reclamatoria, hermano, de reclamo. ¿Sí? Y yo le digo, hermana, ¿y ya tiene un mes viniendo y su esposo habrá visto un cambio en su vida? Pues no, pues no lo sé. Pues debería de saberlo, hermana. ¿Sí? Dios, hermanos, va a cumplir lo que Él ha prometido a su manera y en su tiempo. Abraham no esperó el tiempo, mi hermano, y sufrió grandes consecuencias. ¿Sabe cuántos niños han muerto? ¿Sabe cuántas familias han perecido en los bombardeos entre los árabes y los judíos durante los siglos? Durante miles de años, miles, cientos de miles, hermanos. ¿Y todo por qué? Porque Abraham no supo esperar. Otra consecuencia, hermano, de no esperar y confiar en Dios. ¿Sí? Muchas veces, y ya con esto voy a terminar, por no saber esperar los tiempos y pasar los procesos de Dios, intentamos agilizar los planes de Dios.
intentamos darle una mano a Dios. ¿Sí? Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Conseguimos complicarlo todo. Hacemos que se demore más en cumplir lo que Dios ya ha prometido. Lo postergamos por más tiempo. Y de esto hay muchos ejemplos en la palabra de Dios. Dios le había prometido al pueblo de Israel, que había sido Abraham, que le iba a entregar la tierra prometida. Sale de Egipto caminando hacia la entrada a Canaán, que era la tierra prometida. Y ellos caminaron unos cuantos días, hermanos, unas cuantas semanas. Pero cuando estuvieron ahí, ¿qué fue lo que les faltó? Confianza, no creyeron en Dios. Y cuando Dios vio la falta de fe en ellos, hizo que estuvieran ¿cuántos años caminando en el desierto? ¿Sí? 40 años. ¿Por qué? Porque quisieron hacerlo a su manera y no a la manera de Dios. ¿Qué estás esperando en Dios? Si Dios ya te dijo algo, espera en Él, hermano. No importa hace cuánto te lo haya dicho. Si tú estás caminando en la voluntad de Dios, si tú estás cumpliendo tu parte y Dios te habló algo, espera en Él. Si no te ha dicho algo, sigue orando, pero no hagas nada. Solamente sigue esperando en Él y sigue orando. Es mejor no hacer nada hasta que Dios te diga qué hacer. Si ya te dijo que no, no lo hagas. Porque esa es otra. Hay veces que Dios nos dice que no. Y como lo he dicho, Dios te dice que no en algo y ahí andas buscando. Oye, Iván, ora por mí, porque quiero ver qué Dios te muestra. ¿Te dijo algo Dios? Ay, no, hermano, pues fíjese que el Señor me dijo que no. Ay, hermano Onésimo, ¿puede orar por mí? Sí. Ay, mire, es que quiero que Dios me diga. ¿Qué le dijo Dios? No, fíjese que Dios me dijo que no. Cris, ora por mí porque necesito. ¿Qué te dijo Dios? No, pues me dijo Dios que no. Hasta que te encuentras un medio cristiano, cristino, cretino, ¿sí? Ora por mí, y tú sabes que anda bien mal. Y luego ya ora por ti. ¿Qué te dijo Dios? Pues fíjate que yo veía camino abierto y el Señor me dijo, sí. Ay, gracias, Padre, porque por fin me lo estás confirmando. Por favor, hermanos. Si ya Dios te dijo que no, desiste, ¿sí? Y no lo hagas, por favor. Si lo estás haciendo por tu cuenta, como lo hizo Abraham, como se fue a Egipto, como tuvo estas relaciones con Agar, lo estás haciendo por tu cuenta, sin tomar en cuenta a Dios, te lo digo, no esperes cosas buenas. ¿Y sabes qué? Agárrate. Y que Dios tenga misericordia de ti y de los tuyos. Porque tremendas cosas vas a sufrir, hermano. Si Dios ya te dijo que no y tú dices, Dios es amor y lo voy a hacer en el nombre de Jesús. ¿Sí? Si ya Dios te habló, mejor hazle caso a Dios. Termino con estos dos versículos, solamente apúntalos, los voy a leer. Lamentaciones 3:25. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Salmo 146:5. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. ¿Dónde está puesta tu esperanza? ¿En quién estás esperando? ¿Sí? ¿En quién estás confiando, mi hermano? Seremos como Abraham, que cuando Dios le dijo todo eso, dice la palabra, y Abraham creyó en su corazón. Dios solamente está esperando eso, hermanos, para poder, ¿sí?, bendecirnos, para poder hacer las cosas. Yo te voy a invitar a que cierres tus ojos. No importa la situación que esté sucediendo, no importa la escasez que estés viviendo, el problema en el que estés metida o metido,
No importa si está en tus manos o no. ¿Sabes qué es lo que importa? Que consultes a Dios para que recibas instrucciones y sepas qué es lo que debes de hacer o no. Y si Dios no te ha hablado, no hagas nada. Y si Dios ya te habló, hazlo. Y si Dios te dijo que no, no lo hagas. Porque te va a ir muy mal. ¿Sí? Nuestro Padre es un Dios de amor que Él conoce más allá de lo que nosotros podemos ver. Él sabe lo que viene adelante. ¿Por qué no le entregamos hoy las cosas en las que, Señor, yo no quiero tomar decisiones, no quiero hacer cosas, sino que hoy yo tomo una decisión y es creerte a ti? Hoy yo quiero, Señor, presentar este caso, esta situación, esta petición delante de ti. No para que se haga mi voluntad, sino para que se haga la tuya. ¿Por qué no entregarle hoy a Dios las situaciones, hermano? ¿Por qué no pasar aquí al altar y decirle, Padre, vengo a entregarte este imposible para que sea hecha tu voluntad, Señor, por encima de la mía? Porque tu voluntad va a ser lo mejor, Señor. Hazme entender, conocer, Señor, tus propósitos, tus pensamientos. Hoy quiero presentar mi vida a ti, Señor, y todas las cosas, Padre eterno. Cierra tus ojos y te voy a pedir que nos pongamos de pie. Y te voy a invitar a que pasemos al altar, a presentar todo lo que traemos, hermanos, nuestra vida, las situaciones, los problemas, cualquier circunstancia, a nuestro Padre eterno. Vengamos juntos aquí al altar y entreguémosle a Dios las cosas que solamente